Bueno, ¿alguno de vosotros alguna vez le ha tocado montar una despedida de solteros o de solteras? ¿Nadie? A ver, los de la última fila o los de más atrás, que hace poco que os casasteis. Bueno, a mí sí que me ha tocado alguna vez pues organizar la fiesta de despedida de solteras. Y bueno, suele ser así, que está la novia y la novia coge a todas sus amigas y las mete en un grupo de WhatsApp. Y bueno, las amigas son las de la primaria, las del instituto, las amigas de la iglesia. Luego también vienen las hermanas, las primas, alguna vez hasta la madre y la suegra, que es un poco raro. Y después, apañaos allí. Nos toca primero decidir qué hacemos. Si vamos a un barco a la Costa Brava, bueno, madre mía, todo se ha visto, ¿eh? ¿Qué salida hacemos? ¿Qué regalo le vamos a hacer? Ahí la discusión es, no, yo no puedo gastar tanto dinero porque luego en la boda también tengo que pagar el plato y no sé qué, y no, yo solo puedo pagar poquito y bueno, y lo peor de todo es en qué fecha lo vamos a hacer. Esto ya es, imposible complacer a todos, imposible. Es un poco para volverse loco, tener contentos a todos y complacer a todos. No sé, cuando vosotros tomáis decisiones en vuestra vida, ¿a quién queréis complacer? ¿A todos los demás? ¿Para que vaya bien a todos los demás? ¿O a quién queréis tener contentos? ¿A vuestro jefe en el trabajo? ¿O queréis complaceros a vosotros mismos? No, lo importante es que yo sea feliz. ¿O queréis complacer a vuestros padres? ¿O queréis complacer a Dios? Bueno, en el texto de hoy vemos que Pablo le importa bien poco lo que piensan los demás. Le importa, os he puesto una fruta, una verdura. A ver qué verdura es. ¿Qué es? Un pepino. Hoy en el texto vemos que a Pablo hay cosas que le importan un pepino de lo que piensan los demás, ¿sí? Así que acordaos de esto que nos puede ayudar hoy, porque en la carta que estamos leyendo, que es la segunda a los Corintios, la situación es la siguiente, que había un conflicto en la iglesia, ¿sí? Había un montón de personas que le estaban criticando por todos los lados a Pablo, no sé qué, no sé cuánto, le estaban diciendo no sé qué, no sé cuánto, bueno, muchísimas cosas, le estaban criticando por su forma de vivir, por su forma de predicar, pero Pablo no le importaba lo que decían los demás, sino solamente había una cosa que a él le importaba. Había solo una cosa de la que él temía. Una cosa que él temía, ¿vale? Así que vamos a leer y ver qué es lo que Pablo tema. ¿Qué es esa cosa? La única cosa que Pablo tema. Y para ello os pido que cojáis las hojas que tenemos distribuidas porque os va a ayudar mucho, ¿vale? Si lo tenéis por delante, os va a ayudar mucho para leerlo. Y si no tenéis papel, pues estamos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 11 al 21. 2 de Corintios, capítulo 5, del 11 al 21. ¿Vale? Y ahora fijaos, luego tenemos que contestar, ¿qué es lo que Pablo tema? ¿Vale? Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. Y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió, y para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaros con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Él en Cristo. Así que, ¿qué es lo que tema Pablo? ¿Qué es lo que él tema? Él solo tema una cosa, y lo vemos en el primer tema. Bueno, soy alemana, que a veces hablo mal. Bueno, ya me entendéis, ¿vale? En el primer versículo lo vemos. Pablo, lo que él tema es el Señor, ¿sí? Temor del Señor. No le tiene miedo a las opiniones de los demás, pero sí tiene temor a lo que piensa Dios. Y cuando escuchamos la palabra temor, aquí nos entra un miedo, porque es posible que pensemos que es terror a Dios. A lo mejor te viene a la mente cuando escuchas temor que Dios, a ver, es amor, pero a la vez puede condenarme, ¿no? Y justo la semana pasada Rubén también nos explicó, en los versículos anteriores, decían que todas las personas, todos los que estamos aquí, un día, después de nuestra muerte, o si es antes, pues estaremos delante de Dios, delante de su tribunal. Estaremos en un juicio con Dios. Todos, nadie se podrá escapar. Los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Todos estaremos delante de Él. Y la verdad que pensando en eso, sí que es un poquito terror. Pero ese terror nos tiene que llevar a un temor, nos tiene que llevar a Cristo, ¿vale? Así que Pablo, cuando él habla del temor al Señor, él sabe que la condenación eterna no le va a tocar. ¿Por qué? Porque está en Cristo, lo veremos luego. Así que su temor al Señor es un temor saludable, un temor que le hace reflexionar en su vida y tomar las decisiones en plan, no quiero perder el tiempo, quiero utilizar bien todo lo que hago, porque un día estaré delante del tribunal de Dios para rendir cuenta y quiero hacer las cosas bien. Así que ese temor saludable, si tú estás en Cristo, este temor saludable al Señor es bueno, porque te lleva a pensar, a vivir la vida como a Dios quiere, ¿vale? Si el temor al Señor te produce como intranquilidad porque dices, cuando estaré delante de Dios, yo no sé si me dejará pasar al cielo, entonces ese temor, pues, es muy importante que hoy prestes atención porque en los últimos versículos del texto de hoy te dice cómo puedes tú escapar de esa condenación eterna, ¿vale? Así que presta mucha atención si esa es tu preocupación. Un día iré al cielo, Dios me va a condenar. Presta atención porque el texto de hoy es súper claro y te da una vía de escape, cómo escapar la condenación eterna. Así que Pablo está siendo criticados por la manera de cómo él predica. No sé lo que le decían la gente. A lo mejor predicaba muy largo o a lo mejor era un poco pesado con la gente. Arrepiéntete bueno, le estaban criticando. Pero en el versículo 11 lo vemos, dice, nosotros persuadimos a los hombres y en eso fue criticado.
pero él estaba tranquilo porque él estaba haciendo las cosas solo pensando en Dios y no pensando en las personas. Así que podemos aprender de Pablo de que siempre va a haber a alguien que no le guste como tú hablas a otros a Dios, o va a haber a alguien que a lo mejor no le va a decir estás muy poco adaptado a la cultura de hoy en día, de cómo evangelizar o de cómo pasar las buenas noticias a los demás. Bueno, mira, lo importante es que tú lo hagas porque Dios nos lo ha mandado. Y los demás, la opinión, pues la podemos dejar como esa verdura, ¿vale? No siempre pensar en lo que piensan los demás, sino lo que piensa Dios. Así que vamos a volver a leer los versículos del 12 al 13, los dos versículos de aquí, ¿vale? Y a lo mejor dices, uy, ¿por qué leemos tanto en la Biblia? Es del libro que es tan antiguo, ¿no? Que tiene, ese texto tiene un poquito menos que 2000 años. ¿Y cómo es posible que nosotros todos los domingos y entre semana leemos un libro tan antiguo? ¿Qué es lo que nos hace leer siempre este libro? Pues porque entendemos que Dios, a todos los escritores de la Biblia, que son varios, pues que Él mismo dictó las palabras a esta gente en sus mentes y ellos lo escribieron. Digamos, Dios nos ha hecho llegar estas palabras, todas estas palabras, para que le podamos conocer y para que podamos ir al cielo, básicamente, ¿sí? A lo mejor nos gustaría que Dios hablara más de otras cosas en la Biblia para que supiéramos más de otros temas, pero Él nos ha puesto exactamente los temas que necesitamos saber en la Biblia. Así que es por eso que nosotros todos los domingos y entre semana sacamos este libro, porque entendemos que son las mismas palabras que Dios nos ha hecho llegar. Es la manera objetiva que Dios se ha revelado a ti. Algunas personas tienen sueños, ¿no? Y les da la sensación que Dios les ha hablado de esa manera. Bueno, pero siempre piensa que la Biblia son letras en blanco y negro y que es la manera objetiva como Dios se te ha hecho revelar. Así que estudiar la Biblia y leerla es para nosotros lo máximo, porque nos ayuda a saber quién es Dios. Así que vamos a leer el 12 y el 13. Dice, no nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta, para que los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para vosotros, pues el amor de Cristo nos apremia. Hasta aquí. Como había dicho yo antes, esta iglesia en Corinto había pasado por un conflicto en la iglesia. Estaban ya justo terminándolo. Uy, ¿hay conflictos en la iglesia? ¿No éramos todos santos y perfectos? Sí, hay conflictos en la iglesia. Y en estos versículos, en el 12 y el 13, pues Pablo quiere que la gente de Corinto, de esa ciudad, y también nosotros, pues que maduremos en los conflictos, que los conflictos nos lleven a madurar nuestro carácter, nuestra forma de ser, para que seamos más como Él. Así que el versículo 12 y 13 y el 14 son para que nosotros aprendamos, maduremos en nuestra forma de ser. Pablo le dice a los de Corinto, mira, yo no os voy a hacer la pelota, ¿sí? No os voy a hacer la pelota, no nos recomendamos a vosotros otra vez, sino que yo me voy a esforzar a explicar el Evangelio a todas las personas. No voy a mirar qué persona es, si es una persona, por ejemplo, rica, y quiero que esa persona rica pues conozca el Evangelio, voy a explicar el Evangelio igual a una persona rica como a una persona pobre. No voy a mirar su origen. No vamos a hacer distinción de personas. Aquí vamos a tratar a todos con el amor de Dios. Porque habían unas personas en esa iglesia pues que hacían distinción un poco de las personas. Y en el versículo después dice, no hagáis como esas personas que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Y quería compartir con vosotros justo lo que está haciendo Flora con la clase de los pequeños.
Puedes poner la siguiente. Porque ella está ahora mismo trabajando siempre un animal que nos recuerda de alguna característica acerca de las personas o acerca de Dios. Y la lección del camaleón, me parece que la tienen dentro de unas semanas, habla de que el camaleón, ¿sabéis que el camaleón tiene unos ojos súper potentes? O sea, puede ver súper lejos y cuando ve ahí la mosca, o sea, él la ve desde muy lejos y cuando es el momento hace ¡yuc! Con la lengua y la coge, ¿no? Así que el camaleón ve muchísimo más que nosotros. Nosotros solo vemos lo de fuera, ¿verdad? El exterior. El camaleón aún ve más. Pero ¿sabes cuánto ve Dios? Dios no se guía por las apariencias, sino Él ve el corazón de todos. Él ve tu corazón, mi corazón, Él ve mi conciencia y vuestras conciencias, ¿no? Así que Pablo nos dice, no seáis como la gente que se comporte solamente por las cosas exteriores, sino mirad el corazón de las personas. Porque guiarse solo por lo visual y por lo exterior no es como Dios lo ve. Seamos como Dios nos ve, viendo las cosas más del corazón y no las exteriores. Y dice Pablo, hay gente que nos llama locos y hay gente, o sea, como en plan nos critica de ser locos. Y hay otras personas que dicen que somos muy inteligentes, que estamos cuerdos, que la palabra dice aquí estamos cuerdos, en el sentido que tenemos muy buen juicio, somos inteligentes, ¿no? En el sentido, unos nos critican que estamos locos y otros pues nos alaban de ser muy inteligentes. Pero Pablo dice, sed indiferentes a lo que digan los demás. Si os echan piropos, no os dejáis guiar por los piropos. Y si os critican, pues tampoco que os preocupe cuando os critican por contar a los demás del Evangelio. Y bueno, ese es un ejercicio un poco difícil, que no te importe lo que demás digan, o sea, que seas indiferente, que tú actúes no conforme lo que digan los demás, sino conforme el temor al Señor, lo que Dios dice. Es bastante difícil y creo que es un ejercicio, o sea, practicar la indiferencia a lo que piensan los demás. Y este versículo dice, el 13, dice, pues el amor de Cristo nos apremia. Y yo me lo imagino así, apremia, también otras traducciones de la Biblia dicen que el amor del Señor nos aprieta. Yo he puesto ahí como un cinturón del coche. No sé si algunas veces cuando estáis así en el coche, pues cogéis el cinturón y lo apretáis muy fuerte, así, para que aquí nada se mueve, ¿no? Así que Dios quiere que el amor de Cristo nos apriete, que nos apriete y que esto sea pues nuestra forma de pensar. Jesús, estamos firmes en el amor de Dios y vamos a contar a nuestros compañeros de que Dios los ama y de que necesitan a Jesús, y lo que piensan los demás, pues mira, es igual. Estamos firmes y este cinturón que sentimos en el coche, pues sentimos el amor de Dios que nos está apretando, ¿sí? No sé si se ha entendido. Yo el otro día le hice trabajar la indiferencia al Isaac, porque yo tengo una chaqueta que me compré por 10 francos en Suiza, cuando fuimos ahí a Suiza, y a mí me encanta esa chaqueta, pero es bastante cutre, porque es como leñera, ¿sabes? O sea, como parece de hacer madera y así, leñador, eso, de leñador. Y de hecho, cuando vino mi madre la última vez, ya no me acuerdo cuándo era, yo una vez iba a ir al Mercadona con ella y me puse esa chaqueta. Y cuando llegamos, o sea, antes de subir al coche, mi madre dice, con esa chaqueta tú no vas conmigo al Mercadona, porque esa chaqueta es muy cutre. Así que el otro día me puse la chaqueta y encima me puse un chaleco del Isaac que me gusta y estaba fatal, o sea, unas pintas horribles. Y fuimos a pasear arriba, ahí donde vamos. Y
Y en eso que se nos junta el vecino, que también se viene a pasear con nosotros, y yo digo, vecino, hoy te voy a hacer practicar la indiferencia, porque mira qué feo estoy, pero ande yo caliente, ríase la gente, ¿no? Tenemos que practicar de que el amor de Dios provoque en nosotros la indiferencia de lo que piensan. Hablemos a los demás acerca de Dios, ¿sí? De que ellos necesitan a Dios, de que Dios los ama, de que hay una situación urgente que luego iremos viendo, ¿vale? ¿Por qué es necesario reconciliarse con Dios? Y esto es, más o menos, según yo podía entender esta semana, lo que Pablo pues quería que los cristianos de Corinto aprendieran, que maduremos en eso, no pensar tanto en los demás, sino tener temor del Señor. Así que hemos visto primero que estar en Cristo es un término en la Biblia muy importante que sale muchas veces y en este texto de hoy también. Al final lo explico un poco más, ¿vale? Estar en Cristo te lleva a vivir con indiferencia a lo que piensan los demás y te lleva a vivir con temor del Señor. Y si ahora pasamos a los siguientes versículos, 14 y 15, si queréis coger el papel y lo podéis mirar, siempre es más fácil de entender. Si lo tenéis ante vuestros ojos en detrás, es más fácil. Pues los versículos 14 al 15 es un texto en la Biblia muy, pero muy estudiado. Y de hecho nos da luz sobre una doctrina, sobre una enseñanza muy importante, que yo hoy no os voy a explicar, porque creo que no me toca. ¿Sí? Eso toca a otras personas, pero os animo, la doctrina esa se llama expiación o el alcance limitado o no limitado, que hay muchas personas han estudiado sobre esto. Y si tú estás en Cristo, entonces estás llamado a estudiar la Biblia y textos como este. Textos tan difíciles como este, del versículo 14 al 15, todos estamos llamados a escudriñar, investigar, investigar la Biblia, ¿sí? De hecho, todos los que estamos en Cristo, todos los que somos cristianos, somos teólogos, porque teólogo significa cómo comprendes tú la Biblia. Entonces, la cuestión es ser cada vez mejor teólogo, estudiar más. Y esto no solo es trabajo de algunos pocos, todos estamos llamados a estudiar la Biblia, investigarla y a ser buenos teólogos. Porque en ello está la fuente de nuestra salvación. Entonces, os animo a estudiarla. Este texto trata una enseñanza muy importante que se llama la expiación o el alcance. Y os animo que en un momento pues, os buscáis unos libros y buscad su significado. Porque pienso que no me toca a mí enseñaros esto, pero sí que nos toca a todo estudiarlo. Así que voy a intentar explicar lo que vemos a continuación en el versículo 17. Sabemos que María, ¿sí? Que María, la madre de Jesús, pues se quedó embarazada, ¿sí? Y la Biblia dice que fue concebido por el Espíritu Santo. Jesús fue diferente, no fue un embarazo normal. La Biblia dice que a través de Adán, el primer hombre, en Génesis, el pecado entró en el mundo. ¿Sí? El pecado significa el hecho de que nosotros vivimos con espaldas hacia Dios, de que se haya creado esta enemistad entre tú y Dios. Y a través de Adán, el primer hombre, porque ellos desobedecieron a Dios, pues todas las personas en este mundo, en todas las épocas, pues nos fue heredado este pecado. Y también la Biblia dice que Jesús fue el último Adán. El último Adán, ¿qué significa? Pues que a través de Adán, pues la vida física vino al mundo. Pero a través de Jesús, la vida espiritual fue recreada. ¿Sí? Cuando María concibió a Jesús por el Espíritu Santo, esto fue algo nuevo.
Eso fue una creación nueva. ¿Sí? Él es el último Adán. A través de él, pues hay la posibilidad de vida espiritual para ti. Y esto solo a través de Jesús. Aquí vemos a él. Así que he intentado haceros un dibujo porque a veces es un poquito más fácil. El anterior, perdona. ¿Veis esa esfera de color? Bueno, es como la esfera espiritual, la nueva creación. Y esta vino a través de la vida de Jesús, que no pecó en ningún momento, vino a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Y esta es la nueva vida espiritual, la nueva creación. Y ahora resulta que todos nosotros, en un principio, ahora sí que puedes pasar. Ahora, en un principio, todos nosotros somos como los hombrecitos de color negro, ¿vale? De color negro. Todos estamos así. Estamos en enemistad con Dios. Vivimos sin tener a Dios en cuenta, porque nadie me lo enseñó. Sí, es posible, porque nadie te lo enseñó, pero está la Biblia que lo podemos aprender. Vivimos una vida que busca siempre yo ser feliz, yo quiero complacerme a mí mismo, no quiero temer a Dios. Y esto es, digamos, la vida como que nos viene de Adán. Pero luego Cristo ha venido y Él quiere reconciliarte, bueno, y Él quiere pues, que tú te reconcilies con Dios, que la enemistad pasa y seas amigo, que sea amistad, ¿vale? No, el anterior, perdóname. Así que, más adelante, más atrás, sí, aquí, ¿vale? Así que cuando una persona se reconcilia con Dios, la Biblia nos dice de que ahora es una nueva criatura. El texto dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. ¿Alguna vez habéis tenido una pesadilla? ¿De estas horribles? Y de repente te despiertas y dices, menos mal. Pues ese despertar de una pesadilla, o ese despertar que dices, menos mal que ya no, menos mal que ahora hay otra realidad, así es el momento cuando tú te reconcilias con Dios. Ay, madre mía, yo estaré delante de Dios y cuando me muera, ¿dónde iré? Estaré delante de ese trono y Dios me va a juzgar. Esto pesa, eso da miedo. Pero cuando te reconcilias con Dios, eso da un alivio, como mucho más grande como después de una pesadilla. Esto es la nueva creación. Y dices, sí, pero entonces, ¿cómo que hay conflictos en la iglesia si todos somos hechos nuevos? Lo veremos, ¿vale? Porque Dios te ve como una nueva creación, te ve como nueva criatura por lo que Jesús hizo en la cruz. Esto es como Él te ve cuando tú te hayas reconciliado con Él. Y ahora viene lo interesante. Ahora, todos los que están en Cristo, los que se reconcilian con Dios, digamos, viven en esta esfera de la nueva creación, ¿sí? de la unión en la vida espiritual con Cristo. Las personas que no tienen a Cristo en su vida están espiritualmente muertos, ¿sí? Pero cuando estás en Cristo, tú tienes una vida espiritual. Tú de repente eres una nueva creación y ahora Dios te ha enviado a un mundo que no es tuyo y te envía en plan diplomático. ¿Os acordáis en el 2017, en octubre,
¿qué es lo que tuvimos aquí en Cataluña? Un referéndum, sí, ¿os acordáis? Que se lió parda. Había el gobierno de Cataluña pues, que quería ser independiente. Hicieron un referéndum para que las personas de aquí votáramos si pudiéramos ser independiente o no. Y entonces, pues esto evidentemente estalló en un súper conflicto que aquí el gobierno catalán quería, y por otra parte el gobierno central de España quería otra cosa, ¿no? Habían dos partes en súper enemistad y dos partes muy ferrucos y nadie quería hablar con ninguno. Tan, así, ¿os acordáis de esto? No importa en qué lado te posicionas, ese no ahora es el problema, ¿eh? El problema ahora es simplemente que habían dos partes que no querían hablar y estaban en enemistad. Entonces se levantaban unas personas que querían ser mediadores diplomáticos, ¿os acordáis? Por una parte era el obispo de la Seu d'Urgell que decía, yo quiero mediar entre el Estado español y el gobierno catalán. Y por otra parte habían también unos vascos que también querían ser como mediar entre este conflicto. Pues Dios nos manda, a los que estamos en Cristo, nos manda a levantar la mano y a ofrecernos como embajadores, como estos diplomáticos que levantan la voz y dicen reconciliaros. La única diferencia entre la ilustración que os acabo de decir es que las dos partes estaban muy ferrucas, ¿vale? Ni los de España querían hablar, ni los de catalanes querían hablar, todos querían lo que querían. Pero, en contrario, con Dios es diferente, porque Dios no está ferruco para nada. Dios lo tiene todo preparado para que tú vayas y hables con Él, ¿sí? De hecho, Él ya lo tiene todo preparadísimo para ti, para que tú vayas y te reconcilies con Dios. Los que estamos ferrucos, ¿quiénes somos? Bueno, las personas. No, porque ¿cómo que va a existir? No, porque Dios permite el mal. No, porque Dios permite el sufrimiento. Los ferrucos somos nosotros. Pero allí estás tú, que estás en Cristo, que Dios te ha enviado a ser ese diplomático, a ese embajador. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros tenemos que decir a los demás? Es bonito. ¿Qué dice la Biblia? En el versículo 20, un imperativo. A ver, cogemos el papel, miramos, ¿qué es el imperativo que pone allí? Dice, reconciliaos con Dios, reconcíliate con Dios. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si tú hoy vienes a Dios y dices, Dios, yo me quiero reconciliar contigo? ¿Qué es lo que pasa? Mira, para explicarlo, os he traído camisetas del Isaac. Camisas. ¿Vale? Por una parte... Ay, mira, ponte aquí, Sole. Póntelo. Así. Bueno. Vale, solo así, ya está, ¿vale? Imaginaos así, ¿vale? La camiseta aquí. Así, ya está, perfecto. Llevamos nuestro traje de pecadores. Llevamos nuestra rebeldía contra el Señor. Llevamos nuestro pecado que hemos heredado de Adán, de que somos pecadores. Y lo llevamos ahí encima. Y el que lleve la camiseta esa negra, pues estará delante del trono de Dios y será condenado justamente. Será condenado justamente, ¿sí? Y acordaos, el texto justo anterior dijo, todos, los que creemos en Jesús y los que no creemos en Jesús, estaremos delante del tribunal de Dios. Entonces, Dios Padre, envió a su Hijo Jesús, le envió, y Jesús, por otra parte, Él no llevaba nada del pecado, nada de la camiseta negra, sino llevaba una camiseta, o sea, era puro, era santo, toda su vida era perfecta, Él no hizo daño a nadie. Y ahora, pues, Dios dice a la persona que se quiere reconciliar con Él, dame la camiseta negra, dame tu pecado,
Y ahora, ¿Jesús se lo pone? ¿Jesús se lo pone? Ojo, antes de ponerla, Jesús se quita la blanca, y se la regala a la Sole. Y él, Jesús, se pone la negra. Jesús se pone el pecado encima. El texto dice, al que no conoció pecado, Jesús, el que nunca había pecado, le hizo pecado por nosotros. O sea, cogió nuestro pecado y se lo puso encima. ¿Sí? Se lo puso encima. ¿Y cuándo lo hizo? Pues cuando estuvo en la cruz, así. Dios Padre le cargó todo el pecado encima de su Hijo Jesús. Y Él llevó la consecuencia, la condenación, que es la muerte. La cargó y sufrió. Gotas de sangre sudó Jesús. Sufrió todo del estar abandonado de Dios completamente, lo sufrió. ¿Y qué es lo que hace Él? Pues Dios dice, para que fuéramos hechos justicias de Dios en Jesús. Da la camiseta blanca a la persona que se deja reconciliar con Él. Gracias, Sole. Sí. Así que no me queda más que decirte, si estás en Cristo, no tengas miedo a decir a los demás, reconcíliate con Dios. Así te escaparás de la condenación eterna. Y si no estás en Cristo, reconcíliate con Dios. Amén.